Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado hablando de tener un mayor conocimiento y hoy quiero compartir con ustedes acerca de conocer acerca de la justicia de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 13, vamos a leer hasta el 12 nada más. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12 dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. El apóstol Pablo habla acerca de... primero da una explicación acerca de entre los judíos y los gentiles, y acerca de que tanto judíos y gentiles están en pecado delante de Dios. Esa explicación da Pablo, pero hace mucho énfasis en los judíos, en que ellos han pecado delante de Dios. Y entonces algunos gentiles podrían pensar, bueno, entonces los judíos han sido desechados, los judíos han sido desechados por Dios, entonces los únicos buenos ahora somos los gentiles. Y el apóstol Pablo dice, no, ni judíos ni gentiles. Y da una de las citas que conmovían a los hebreos en aquel entonces, que era: no hay justo ni aun uno. Y delante de Dios podemos asegurar esta palabra de que no hay justo ni aun uno. Todos a una, dice el apóstol Pablo, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es decir, nosotros mismos, el ser humano, nos hemos hecho despreciables delante de Dios por nuestras actitudes y nuestros comportamientos, que hacen que nos alejemos de Dios, que hacen que estemos separados de Dios. Y el apóstol Pablo explica esto haciéndonos entender que la condición del ser humano en su pecado le hace ser un ser inútil delante de Dios. Es decir, no es útil para Dios, no le sirve a Dios. Quizá le sirva al mundo y quizá le sirva al diablo, pero a Dios no le es útil alguien que por su injusticia y su maldad o la maldad de su corazón se aleja de Dios. Entonces, cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, nos volvemos inútiles delante de Dios porque ya no servimos para los propósitos de Dios, porque nos hemos distanciado de Dios. Y habría algunas explicaciones teológicas acerca de que sí, aún los malos sirven a los propósitos de Dios, aún los pecadores están dentro de los propósitos de Dios. Podríamos agregar eso, pero en realidad lo que el apóstol Pablo trata de exponer en este texto es que una vez que el pecado está en la condición en el ser humano, la condición del ser humano se deteriora y se vuelve un instrumento del mal. Por lo tanto, ya no es útil para las cosas y los propósitos de Dios. Sin embargo, entonces podríamos decir que el ser humano por naturaleza ya está descartado delante de Dios, porque por naturaleza es pecador. Podríamos pensar de esa manera, pero la Biblia nos explica que el ser humano no nació para ser un instrumento del mal, sino que nació para los propósitos y los diseños de Dios. Sin embargo, el hombre o el ser humano en su conducta y en su comportamiento se aleja de Dios, desecha los principios de Dios y por lo tanto ya no es un instrumento que sirva a Dios. ¿Cómo entonces podríamos nosotros justificar la justicia? ¿O cómo podríamos nosotros decir que podemos ser justos o que la justicia de Dios obra en nosotros? Estamos hablando de la justicia de Dios, de conocer más la justicia de Dios. Y tendríamos que separar entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para poder diferenciar en el contexto en el que los dos testamentos nos presentan la justicia de Dios. Primero, en el Antiguo Testamento, la justicia está explicada y está descrita en varios pasajes de la Biblia que tienen que ver la justicia con equidad, con integridad, con tener rectitud en el corazón. Incluso en algunos otros textos refiere a santidad, a santificación, a andar en la verdad.
Entonces, cuando hablamos de la justicia en el Antiguo Testamento, refiere también a las características que el ser humano podría alcanzar con su buena conducta y su buen comportamiento delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces podríamos hablar de personas justas. Podríamos pensar en personas justas. Incluso podríamos referir a estos personajes que nos hablan de la justicia, o que nos hablan de justicia, o que son justos, o que fueron considerados justos delante de Dios. El más recurrido en este caso, y en el que más se hace referencia respecto a la justicia, es el mismo Abraham, en el quien empieza la nación de Israel. Y en el libro de los Hebreos, haciendo referencia al Antiguo Testamento, referenciándonos en Hebreos a lo que se escribe de Abraham en el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver, solo para tenerlo ahí presente, déjenme llego ahí. En Hebreos, en el capítulo 11, dice la palabra: Hebreos capítulo 11 dice, versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero luego dice el 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham fue considerado un hombre de fe, incluso dice la Escritura que por la fe que Abraham mostró hacia Dios, le fue contado por justicia. Abraham mostró una obediencia a Dios, y esta obediencia, esta fe en Dios, le fue considerada justicia a Dios. Es decir, Abraham fue llamado justo entre los hombres por la obediencia que había mostrado hacia Dios. Cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios, y pensamos que Dios es justo, y pensamos que Dios puede hacer justicia por nosotros pensamos muchas veces en las cosas que podríamos hacer para considerarnos justos, para considerarnos esas buenas personas que podríamos ser, que nos podría ser llamadas justas delante de Dios, y que podríamos ser encontrados justos por Dios por medio de nuestras acciones, para ser reconocidos por alguien que no hace lo malo. Sin embargo, cuando hacemos lo malo, cuando estamos pensando nosotros en nuestras buenas obras, tratamos de apelar a todo lo bueno que podríamos hacer. Pero dentro de nuestro estándar de justicia, o dentro de nuestro estándar de cosas buenas que podríamos hacer, omitiríamos otras tantas que nos permitirían alcanzar esas buenas obras de justicia para ser llamados justos. Es decir, haríamos unas, pero dejaríamos de hacer otras. O en el afán de querer hacer estas otras, dejaríamos de hacer las primeras. El pueblo de Israel padeció eso por muchos años. En el afán de querer hacer lo bueno delante de Dios, se olvidaban de lo principal. Tan es así que al grado de preferir el pueblo de Israel, con el paso de los años, de preferir hacer un lado la Torá, la palabra de Dios, no porque no la consideraban como importante, sino porque consideraban que era casi imposible de cumplir la Torá. Y se hicieron una palabra paralela, que es el Talmud, que es la descripción de la Torá a través de la experiencia y de la sabiduría de algunos hombres sabios del pueblo de Israel, que pudieran experimentar, que pudieran por medio del consejo ayudar a los hebreos a conducirse correctamente en base a buenas obras,
pero incluso en algunos de los casos olvidándose de los mandamientos de Dios. Por eso decíamos hace rato en la mañana, en el culto de la mañana, mencionábamos que el pueblo de Israel empezó a pegarse mucho a las tradiciones humanas y se olvidó de los mandamientos del Señor. Entonces, eso hacía que las personas se olvidaran de lo principal, al grado de que el Señor Jesús les tuviera que decir: misericordia quiero. Es bueno que diezmen todas las cosas que hacen, pero es importante que no se olviden de la misericordia, porque era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, era necesario tener misericordia, o era necesario diezmar y ofrendar sin dejar de tener misericordia, y era necesario tener misericordia sin dejar de ofrendar y diezmar. Pero en ese afán de querer ser justos por sus propios méritos y por sus propias obras, en ese afán de querer ser justos, se olvidaron de lo que realmente era importante y de lo que realmente era primordial para el pueblo de Israel, que era ser completamente justo. Y en el Antiguo Testamento, cuando habla de justicia, se refiere también a una serie de costumbres o de actitudes que los hebreos deberían de tener para figurar ser justos. Es decir, que al practicar ciertas costumbres y ciertas tradiciones entre los hombres o entre ellos mismos, entre el pueblo de Israel, al practicar estas ciertas costumbres, la gente los iba a considerar justos. No porque lo que estuvieran haciendo fuera justo, sino porque mostraban apariencia de justicia. Y esta justicia que en el pueblo de Israel imperaba, les hacía olvidarse de lo que realmente Dios llamaba justicia. Y la justicia a la que Dios refiere, no se refiere a una serie de hábitos, de costumbres, de actitudes o comportamientos que puedan ayudar a una persona a aparentar justicia, sino que era una actitud del corazón que reflejaba la naturaleza de Dios. Dios en su naturaleza es justo. Y Dios, al ser justo, muestra la justicia por medio de la cual el pueblo de Israel debería de vivir y debería de experimentar esta justicia. Les quiero contar una anécdota que me encontré. Dice esta anécdota algo así. Dice: en el reinado de Federico, rey de Prusia, había un molino cerca de Potsdam, el cual interceptaba la vista de las ventanas del Sanssouci. Enfadado por este estorbo para él en su residencia favorita, el rey mandó preguntar al propietario el precio por el cual le vendería su molino. Por ningún precio, fue la respuesta del resuelto prusiano. Y en un momento de enojo, Federico dio orden de que el molino fuera demolido. El rey: ¿puede ser esto?, dijo el molinero, cruzando reposadamente los brazos. El rey puede hacer esto, dijo el molinero, cruzando reposadamente los brazos. Pero hay leyes en Prusia. Y desde luego procedió legalmente contra el monarca. Y el resultado del proceso fue que la corte sentenció a Federico, el rey, a reconstruir el molino y a pagar además una gran suma de dinero como compensación por el mal que le había hecho. El rey se molestó, pero tuvo la magnanimidad de decir, dirigiéndose a sus cortesanos: estoy complacido en encontrar que existen en mis reinos leyes justas y jueces rectos. Hace algunos años que el jefe de la honesta familia del molinero, que había heredado legalmente la posesión de este pequeño bien, se encontró en invencibles dificultades pecuniarias con motivo de las pérdidas sufridas a consecuencia de la guerra, y escribió el rey de Prusia recordándole la negativa dada por sus ascendientes a Federico el Grande, y preguntando si su majestad abrigaba el mismo deseo de entrar en posesión de la propiedad, dadas las condiciones embarazosas que él, como propietario, se encontraba. El rey escribió inmediatamente con su propio puño la siguiente respuesta: mi querido vecino, no puedo permitir que venda usted el molino. Este debe de permanecer en su posesión tanto tiempo como exista algún miembro de su familia, porque pertenece a la historia de Prusia.
Lamento, sin embargo, que esté usted en malas circunstancias económicas y le envío 6,000 marcos para que arregle sus asuntos, esperando que esta suma sea suficiente para rehacer su negocio. Considérame siempre como su afectísimo vecino, Federico Guillermo. Este molino trabaja todavía en la localidad. Cuando hablamos de justicia o cuando hablamos de cosas justas, aparentemente nosotros consideramos lo que es justo para nosotros o lo que sería justo para nuestras vidas. Pero a mí lo que me llamó la atención de esta anécdota es que la justicia está determinada por leyes, no por actitudes ni por sentimientos. La justicia está la naturaleza de la justicia son las mismas leyes que la determinan, lo que hacen que eso sea justo o no. Ahora, nosotros espiritualmente debemos entender que hay una justicia establecida por Dios, es decir, la justicia que Dios determina o la justicia que Dios establece no es porque las leyes existan que Dios es justo. Es decir, la ley de Moisés no determina cuán justo es Dios, sino por el contrario, es al revés. Porque Dios es justo, Dios dicta las leyes a Moisés y Moisés las dicta al pueblo para que el pueblo pueda conocer y experimentar la justicia de Dios. Y entonces el pueblo de Israel tiene acceso a esa justicia divina o a la justicia que Dios determinó que a través de su ley, para que el pueblo pudiera conocer y experimentar lo que es justo. Cuando ustedes leen las leyes en el Antiguo Testamento, se van a encontrar que la gran mayoría de las leyes son de conductas hacia los demás. Es decir, lo que Dios estableció en su ley era el comportamiento que era correcto de los hebreos hacia los demás, incluso huérfanos, viudos, extranjeros, gente que pasaba por ahí, incluso contra sus enemigos. Dios estableció leyes de comportamiento que hacen y reflejan el amor que Dios tiene hacia las personas y hacia el pueblo de Israel, para que cada uno actúe en consecuencia de lo que es justo, no al revés. Y erróneamente el pueblo de Israel pensó y creyó que el pueblo era justo por las buenas actitudes y los buenos comportamientos que podría tener, siendo que es al revés. Y en el Antiguo Testamento entonces encontramos que la justicia de Dios refleja el comportamiento, la actitud y la forma en que deben de conducirse los israelitas hacia ellos mismos, hacia el mismo pueblo de Israel y hacia los que no son israelitas. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios refiere a la justicia, no se está refiriendo solamente al respeto hacia la ley, sino al correcto comportamiento de las personas. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, que dice que no hay justo ni aun uno, y nos encontramos que Dios ha visto o ha considerado que Dios ha visto y ha considerado el comportamiento de las personas y que no ha encontrado un justo solo o un solo justo. Si nosotros vemos en lo que leíamos en Corintios, si nosotros vemos eso, nos damos cuenta que Romanos 3, gracias, Romanos 3, cuando veíamos en Romanos capítulo 3, donde dice que no hay justo ni uno, que olvidaron los mandamientos del Señor, que se alejaron de Dios, que dejaron a un lado lo que Dios había dicho, nos damos cuenta que el Señor se refiere a través de Pablo acerca del comportamiento, acerca de la conducta de las personas. Y no porque las personas por naturaleza salgan malas o sean malas, sino que las personas se han olvidado de acercarse a Dios, de buscar a Dios y de hacer lo correcto delante de Dios. Cuando eso pasa, el ser humano cae en el error, cae en el error de dejar a un lado los principios que Dios establecía. Y entonces en el Antiguo Testamento encontramos todos los principios que Dios establece para que el pueblo de Israel se conduzca justamente. Pero de repente nos encontramos en el Nuevo Testamento, donde el principio de la justicia se plantea de manera distinta.
Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios deja al ser humano, principalmente al pueblo de Israel, le deja la posibilidad de conducirse justamente para ser llamados justos. Pero de repente en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que nadie pudo ser justo, que no lo hicieron, que dejaron a Dios, que se alejaron a Dios, que no escucharon a Dios. Y entonces viene el planteamiento de parte del Señor y el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, viene el planteamiento para la reconstrucción, la restitución de las personas para que vuelvan a la justicia de Dios. Pero ahora ya no por mérito propio, ya no a través de sus obras y sus acciones, sino a través de la redención, lo que la Biblia llama la justificación. Y entonces, ¿qué es la justificación? Es hacer justo alguna persona, algún ser humano, es hacerlo justo sin que esa persona haya hecho algo para ser justo. Entonces la justificación es que yo te califico como justo, aun cuando tú no lo eres. Y entonces pareciera que el precio de la justicia o la calificación de la justicia cambia su valor, porque en el Antiguo Testamento nos exige y nos demanda que nos conduzcamos con justicia y rectitud, y tal pareciera que en el Nuevo Testamento ya no es necesario porque alguien nos justifica sin que seamos justos. Y entonces tal pareciera que no necesitamos ser justos de acuerdo a la gracia y de acuerdo a la misericordia de Dios, ahora solamente seamos justificados y no tendríamos que vivir justamente. Pero no es eso lo que explica el Nuevo Testamento, sino lo que explica el Nuevo Testamento es que nuestras acciones no nos alcanzan para ser justos, que no es suficiente lo que nosotros podríamos hacer para justificarnos delante de Dios y vivir justamente. No nos alcanza nuestra capacidad ni nuestra fuerza, y sobre todo nuestro deseo de buscar a Dios. Regreso al libro de Romanos, al capítulo 3, donde dice el apóstol Pablo, dice, de ninguna manera, me regreso. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La explicación de Dios es que no hay quien logre por su propio mérito y por su afán de guardar los mandamientos de Dios, no hay quien logre ser justo delante de Dios. Y entonces en esa descripción que nos hace el Señor, sería prácticamente imposible que alguien pudiera ser justo delante de Dios. Y ahí mucha gente trata de justificarse a sí mismo diciendo, no, yo soy justo, no, yo soy bueno, no, yo hago lo correcto delante de Dios, yo me porto bien, yo obedezco a Dios, guardo sus mandamientos. Vámonos un poquito más atrás ahí en Romanos, en el capítulo 3. Versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Otra vez, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo Dios podría juzgar al mundo si Dios no fuese justo? Ahora, ¿cómo podremos saber que Dios es justo si no conocemos la condición de justicia de Dios? ¿Y contra qué compararíamos a Dios si en algún momento pudiéramos compararle? Para poder analizar su justicia, tendría que ser comparado con el hombre y la condición humana. Y la condición humana refleja que el ser humano es injusto. ¿En comparación con quién? En comparación con Dios. Que Dios, siendo justo, refleja su justicia, y su justicia es incomparable,
es indestructible. Su justicia no puede ser quebrantada, su justicia no puede ser destruida. Su justicia es veraz, es verdadera. Por eso dice, para que cuando sean juzgados, cuando sea comparada tu justicia con la justicia de los hombres, tú salgas vencedor. Tu palabra dará testimonio de tu justicia. Y entonces nos encontramos con algo que es importante en poder definir la justicia de Dios. Nos encontramos que en el Antiguo Testamento Dios da su mandamiento y establece su ley y establece los principios divinos de la justicia de Dios a través de sus mandamientos, para que quede asentado que una vez que el hombre pretenda justificarse delante de Dios y decirle a Dios, yo soy bueno, Dios, solamente que tú me juzgas mal, Dios pueda decir, esta es mi ley y estos son los principios que yo establecí, por medio de los cuales tú eres juzgado. Y entonces cuando el hombre es juzgado en base a los principios de Dios, el hombre no puede argumentar verdad alguna que lo justifique delante de Dios para decirse a sí mismo que es justo. Entonces el ser humano no es justo por su propia opinión, aunque bueno, dice Proverbios que el hombre se considera sabio en su propia opinión y justo en su propio parecer. Aunque el ser humano se califica a sí mismo de esta manera, al poner en balance con la justicia de Dios, nos damos cuenta que el ser humano no tiene justicia propia. Incluso si guardare los mandamientos del Señor, no es justicia propia, es la justicia de Dios. Es decir, está siendo justo porque está haciendo lo que Dios estableció como justo. No porque es justo por sí mismo, ni porque es justo porque lo logra, o que es justo porque lo hizo bien, sino que es justo porque siguió algo que Dios estableció como el parámetro o la medida para poder llegar a esa justicia. Es decir, si tú estás estudiando en la universidad y te vas a graduar de la universidad te dice, esta es la medida que tienes que llegar para graduarte. Y tú dices, no, pero yo ya sé más que la universidad. He leído tantos libros, he leído muchos materiales, he hecho tantas prácticas, tengo tanto conocimiento, no necesito pasar por la universidad. Yo ya sé más que la universidad. Y sí, probablemente sepas más que la universidad, pero el que mide tu conocimiento para ver si eso es verdad, es la universidad. Entonces tú no puedes decirle a la universidad, yo sé más que tú, y soy más inteligente que tú, y tengo más conocimiento que tú, y no puedes saberlo, y no puedes evaluarlo, si la universidad no te evalúa. Y es hasta que la universidad te evalúa, que la universidad respalda tu conocimiento, lo que tú hiciste, lo que tú aprendiste durante toda tu vida, y la universidad dice, sí, es verdad, sí sabes, por lo menos te podemos calificar con la licenciatura, y tienes grado de licenciado. Ah, pero yo tengo grado de doctorado. No. Hasta que te evaluemos la maestría y después te evaluemos el doctorado, determinaremos si realmente tienes el conocimiento de ese nivel. ¿Sí me expliqué? Entonces, igual, el ser humano podría ser bueno guardando los mandamientos de Dios, pero no era bueno porque él fuera bueno, sino era bueno porque estaba midiéndose con los estándares que Dios había establecido. ¿Cuáles eran esos estándares? La justicia de Dios. Y entonces cuando hablamos de la justicia de Dios y hablamos de lo que Dios ha determinado como justo en el Antiguo Testamento, vuelvo al Antiguo Testamento, cuando hablamos del Antiguo Testamento y de la justicia de Dios, estamos hablando de lo que Dios determinó que era justo. Y el ser humano puede ser justo en base a lo que Dios determinó que es justo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en estas palabras que acabamos de leer de Pablo, donde dice, no hay justo ni aun uno. Es decir, aunque Dios puso el estándar, ninguno lo cumplió. Aunque Dios puso la universidad abierta, gratuita y a distancia, nadie se tituló. Entonces, tuvo que haber una valoración. Lo que está haciendo Pablo no es una descalificación del ser humano, sino lo que está haciendo Pablo es una evaluación del ser humano para decir, el ser humano no es justo por sí mismo. El ser humano no puede calificarse justo. No puede ser justo lejos de Dios. No puede ser justo a su parecer y a su percepción de las cosas. Y lo que nos pasa hoy en nuestras sociedades es que el ser humano quiere hacer justicia por sus propios conceptos y sus propias ideas de justicia.
donde dice esto es justo, esto es bueno, esto es correcto, esto está bien, y estamos descartando la justicia de Dios. Tratamos de rescatar, bueno, no nosotros, la sociedad trata de rescatar lo que ellos consideran bueno de Dios y lo tratan de imponer como un valor o como un principio de justicia humana o de derecho humano, pero descartan todo el resto. Entonces, es como si, otra vez vuelvo al ejemplo de la universidad, es como si yo llegara a la universidad y le dijera, ok, gradúame de licenciado en Derecho, pero nada más no me evalúes nunca matemáticas, porque nunca estudié matemáticas. Yo estudié todas las leyes del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho penal, pero de matemáticas no sé nada. Y entonces la universidad me dice, pero es que para evaluarte para la licenciatura, tengo que evaluarte matemáticas. Al menos son 3 materias de matemáticas que tuviste que haber visto: álgebra, geometría, no, álgebra, la otra de álgebra, ¿qué sigue? No. Aritmética, álgebra y geometría. Entonces tengo que, por lo menos tuviste que haber estudiado esas 3 que son básicas. No, pero es que nunca estudié eso, solamente estudié Derecho, y a lo mejor eres experto en Derecho. Pero el grado que te va a dar la universidad está respaldada por las materias que tuviste que haber visto para poder acreditar esa licenciatura. Entonces, hoy la sociedad dice, tomemos lo bueno de la justicia de Dios, lo bueno que parece justo, y porque realmente es justo, porque es un principio que Dios establece. Entonces, establezcamos esto que es bueno. La justicia, la igualdad del ser humano, la igualdad del hombre y la mujer, la igualdad de esto, la igualdad del otro, y hacemos una serie de conclusiones que son tomadas a medias de la palabra, y decimos esto es justicia, esto está bien, esto es derecho, estos son derechos humanos, y entonces decimos que se nos evalúe de esta manera y descartamos todo el resto de los principios que Dios establece para ser justos verdaderamente. Y por eso el ser humano es justo en su propia opinión, es justo en su propio parecer, le parece que es justo para él mismo considerarse a sí mismo justo, aunque se ha desechado Dios de su principio o de estos principios de su vida, para considerar que su justicia es justicia. Y nos encontramos con leyes que tienen que ser modificadas, remendadas, parchadas en todas las constituciones de todos los países del mundo, porque sus leyes están incompletas, son injustas o son propias para una época, pero no son propias para el resto del tiempo. Mientras que encontramos que en la Biblia las leyes de Dios están vigentes desde el momento en que las dio hasta el día de hoy. Tienen vigencia, tienen validez, tienen peso legal, moral, espiritual y jurídico para poder establecer la justicia de Dios en la tierra. Y entonces el ser humano le parece más cómodo, por lo que nos menciona Pablo, le parece más cómodo al ser humano desechar a Dios en su precepto, en sus principios de justicia, en sus preceptos de rectitud. Desechan a Dios y establecen sus propios principios. Ahora, eso nos lleva a un punto que ya para el Nuevo Testamento nos habla de la justicia que Dios presenta. Y bueno, primero, antes de ir al Nuevo Testamento, Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2. Esto es de lo que les estaba hablando antes de ir al Nuevo Testamento. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Cuando nosotros tratamos de ajustar las leyes a nuestra manera, que es lo que les mencionaba, y sacamos a Dios y tomamos una parte de los principios divinos porque nos parecen bonitos o porque nos parecen buenos, y tomamos esa parte, terminamos dictando leyes injustas que despojan a los pobres del derecho a esa justicia. Y entonces ya no es una justicia divina.
la mayor queja del ser humano a lo largo de su historia es quejarse porque no hay justicia divina, porque Dios no es bueno, porque Dios no es justo, porque le da a unos y no a otros. Pero cuando nos conviene, al ser humano siempre le ha convenido involucrar a Dios y después sacarlo de la ecuación. Cuando las cosas no funcionan, la culpa es de Dios. Y cuando les va bien de manera personal, qué bueno ha sido Dios conmigo. O definitivamente Dios no existe. O la justicia humana es mejor que la justicia divina. O, mejor dicho, no hay Dios. Por lo tanto, nosotros tendríamos que establecer nuestra propia justicia. Pero cuando las cosas no son justas o cuando las cosas no funcionan correctamente, al ser humano se le hace más fácil culpar a Dios por la injusticia, pero se olvida que los que establecieron la injusticia fueron los mismos seres humanos. Porque si tú revisas la justicia de Dios y los mandamientos de Dios, entonces te vas a dar cuenta que conoces o vas a conocer la justicia de Dios y vas a conocer lo que Dios estableció como justo. Hay un texto ahí en Isaías también, 51, versículo 7, dice: oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Me gusta esta palabra de ánimo que el Señor da, pero no se la da a toda la humanidad. Le dice a los que conocen la justicia, aquel pueblo que en su corazón tiene mi ley. Dice: no teman a los injustos, al hombre injusto, al que aplica su propia justicia, ni desmayen por sus ultrajes. Porque de repente hasta el mismo pueblo de Dios, yo lo he visto últimamente con esto de la política, he visto mucho pueblo de Dios que se queja de la justicia del hombre y quieren que intervenga la justicia divina. Y le dicen: no, es que no es justo que fulano de tal, que el presidente, que el político tal, que esto, que pase aquello. No es justo. Peleemos, gritemos, levantemos la voz. Y se quejan de las cosas injustas que pasan en la sociedad. Y hablo del mundo entero, no solamente en México. Se quejan de que el presidente, se quejan de que el presidente de tal lado, que si el presidente de este país ya le dio asilo al otro presidente, y eso no es injusto. Leía un hermano que decía, estaba haciendo un vuelo de una ciudad, no me acuerdo dónde estaba, si en Querétaro o en Monterrey, no me acuerdo dónde estaba, y tenía que volar a la Ciudad de México. Y en esos días, yo no sabía, me enteré hasta el otro día, pero en ese momento que él tenía que hacer ese vuelo, su vuelo fue detenido por cuestiones climáticas. ¿Por cuestiones qué? ¿Quién hizo que se detuviera su vuelo? El clima. ¿Quién está a cargo del clima? El Señor. Entonces, si pusiéramos así, si Dios determina que ese vuelo no se levanta, no sale de su origen para llegar a su destino, y Dios detiene su vuelo, entonces podríamos pensar, bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Bueno, pero resulta que este hermano, en ese momento que su vuelo estaba siendo detenido en donde estaba, resulta que en ese momento el gobierno de México estaba enviando un avión del ejército, un avión de la Fuerza Aérea a Bolivia a rescatar al presidente Evo Morales y traerlo a México. Entonces hizo ese viaje, y mientras todo esto sucedía del viaje a Bolivia y el rescate del presidente Evo Morales a México y traerlo a México, mientras esto sucedía, él estaba detenido por cuestiones climáticas en su lugar de origen, bueno, donde iba a salir para venir a la Ciudad de México. Y me tocó ver una publicación que él hacía en Facebook, decía, bueno, detenido aquí tantas horas, mi vuelo no puede salir. Pero si así como el presidente de México envía aviones de la Fuerza Aérea a rescatar cualquier fregadera, cualquier cochinada, decía, de otro lugar, ¿por qué no manda uno aquí a donde estamos para hacer nuestro viaje correspondiente? Y yo lo veía, este es un hermano, es cristiano, y lo aprecio mucho. Pero me llamaba la atención este comentario, porque le parecía injusto lo que le estaba sucediendo a la actitud del presidente, que tiene leyes, que lo hicieron en base a leyes que están en la Constitución mexicana, y en base a esas leyes tomaron esa decisión y actuaron de esta manera, y a él le parece más apelar
a la justicia, creyendo o queriendo que se le ayude a él, haciendo un vuelo como si él mereciera ser rescatado de su detención ahí en donde estaba, porque Dios le había placido que hubiera mal clima para su vuelo. Y me hace pensar, a veces los cristianos somos así. No nos parece la justicia divina y apelamos a la justicia terrenal. Y cuando no nos parece la justicia terrenal, peleamos con la justicia divina. Y entonces nadie comprende al ser humano porque a conveniencia ajusta la justicia a su manera, a su percepción de las cosas, y toma textos bíblicos y los saca fuera del contexto y los acomoda a su manera de pensar y lo hace de una manera y lo hace de otra, conforme le parece y conforme le conviene. Y el ser humano así es. Según mi parecer, según mi gusto, según mi deseo, según mi estado de ánimo, es como quiero que sea la justicia. Y ya sea la justicia terrenal o la justicia divina. Y nunca estamos conformes ni estamos contentos porque Dios es justo en su plenitud. Y no alcanzamos a comprender la justicia y mucho menos respetamos la justicia establecida en la tierra. Y no hablo de que sea justo, no, estoy hablando de las leyes. Porque ¿qué dijimos que es lo que hace que una justicia exista? ¿O que exista la justicia? Las leyes. Ahora, ¿qué es lo que hace que Dios sea justo? Su ley. ¿Por qué su ley? ¿Por qué su ley lo hace ser justo a él? Bueno, no es que la ley lo haga justo a él. Aclaro, corrijo. Dios es justo y Él establece su ley. Ahora, Dios es calificado justo, ya lo leíamos hace un momento en Romanos, Dios es calificado justo porque su palabra permanece y su palabra es justa. Porque su palabra es la ley. Pero no solamente eso, sino que Él mismo respeta lo que Él mismo habló. Él es fiel al mismo cumplimiento de su propia palabra y de su propia ley. Él no está en contra de su propia ley, ni quebrantando su propia ley. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y entonces la justicia de Dios se cumple por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya cumplida antes por Dios Padre, todo el tiempo, y después cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, resucita y es ascendido al Padre, quien se queda es el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo nos recuerda la ley, nos confronta con la ley, nos redarguye por medio de la ley, y entonces nosotros conocemos a Dios y conocemos su ley por medio del Espíritu Santo, quien el mismo Espíritu Santo respeta la misma ley que Dios ya ha establecido. Y entonces nosotros batallamos porque queremos que la justicia de Dios o la ley de Dios sea de una o de otra manera, que sea a nuestro gusto o a nuestra conveniencia, porque no alcanzamos a entender cuál es la ley de Dios. Bueno, ahora sí, en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Qué establece la justicia? La ley. Ahora, cuando en una nación hay injusticia, no es que no haya ley, es que no se respeta la ley, se quebranta la ley, se corrompe la ley, se brinca la ley, pero no es que no haya ley. No hay justicia porque no se apegan a la ley. Y entonces por eso mismo no hay justicia en las naciones. Ahora bien, dice Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dice que ya no andamos conforme a la ley, dice que ya no andamos conforme a la carne. ¿Y por qué ya no andamos conforme a la carne? Porque Jesús sometió la carne en base a la ley.
Otra vez la pregunta que hice hace un momento. En un país hay leyes y debe de haber justicia. ¿Por qué no hay justicia? Porque se quebranta la ley, porque se corrompe la ley, porque se brinca la ley. En la condición del ser humano, habiendo sido establecida la ley de Dios, Dios habiendo dado su ley al ser humano. Ahora, déjame hacer un pequeño paréntesis en esto. ¿Qué hay de aquellos que no son hebreos? ¿Qué hay de aquellos que no son hebreos? ¿Conocen la ley de Dios? Los que no son hebreos. Los que no son hebreos, ¿conocen la ley de Dios? ¿Perdón? No, bueno, no me refiero que la conozcan físicamente. ¿Podrían conocerla para respetarla, la ley? Bueno, ¿la conocen para respetarla? No tienen acceso a la ley, no a la Biblia, a los mandamientos. Tal vez no toda, pero sí. Bueno, dice la Escritura, para que les quede claro. Dice la Escritura, en Romanos también. Ahorita regresamos a lo que estaba, ¿me acuerdan? Romanos dice, capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, eso es lo que decía, ¿los gentiles tienen la ley? No, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ojo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde está escrita la ley? ¿En los corazones de quién? De todos. Los hebreos tienen la ley escrita en las tablas de Moisés. Los gentiles tienen la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Entonces cuando alguien dice, no, yo no creo en Dios, me vale gorro, dice Dios, tú ya tienes escrita en tu conciencia la ley, tú ya sabes cómo debes de comportarte. Tú ya sabes lo que es correcto y lo que es bueno. Y por eso nos encontramos gente que ni creen en Dios, ni conocen la Biblia, ni nunca han oído de Cristo, que se conducen correctamente. ¿Por qué son tan buenas personas para nosotros? Nuestra apreciación es decir, es que son buenas personas. ¿Por qué son buenas? Porque dentro de ellos, en su corazón, en su conciencia, fue escrita la ley de Dios. Todas las personas tienen escrita la ley de Dios. Ahora, yo diría, ¿cuáles mandamientos les escribió Dios? Yo creo que por eso el Señor Jesús nos dice, practica 2 mandamientos. El amor a Dios y el amor a tu prójimo. Yo creo que en esos 2 mandamientos fueron los que escribió el Señor en la conciencia de los seres humanos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y por eso el ser humano anda buscando a Dios a ver de qué manera se lo encuentra. Y por eso serán buenas personas hacia sus hijos, hacia sus seres queridos, hacia su esposa, hacia su trabajo. Aunque no sean cristianos, aunque no tengan el conocimiento de la ley de Dios, saben ser buenas personas. ¿Por qué? Porque dentro de ellos fue escrita la ley de la justicia de Dios. ¿Cuál ley? La ley de lo justo, de lo que es correcto. Y entonces no hay pretexto para decir, es que esto es justo o esto es injusto. Pero pasó algo ahí, dice Romanos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, o acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué les acusa y qué les defiende? Su manera de razonar. Pero hay un problema. Dice, sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, aunque sean buenas personas, no serán juzgados en base a su apreciación de las cosas, serán juzgados en base a nuestro Señor Jesucristo y los principios que en el evangelio estén escritos. ¿Sí me expliqué? Conforme a la ley, exacto. Ok, ahora bien, dice, regresemos otra vez a Romanos, capítulo 8, versículos 3 y 4.
Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, probablemente en una nación no se respete, no haya justicia en esa nación, pero no es porque no haya leyes, sino porque no se cumplen esas leyes. Y entonces el ser humano no puede justificarse a sí mismo diciendo, es que no es justo esto, y actúas de manera incorrecta, es que no es justo aquello y te violentes alguna regla, es que no es justo estar en una fila de 100 y te brinques 97 lugares para llegar antes, eso no es justo, y cuando parece que lo lograste y llegaste en el lugar número 3, parece que ahora sí es justo, ¿no? Pero que hay de aquellos que recorriste un lugar porque tú te brincaste, y entonces ahora ya es justo para ti, pero ya no es justo para los demás. Y por eso mismo la justicia del ser humano o la justicia de la condición humana no determina cuán justo puede ser una persona, sino lo que determina cuán justo es una persona es el respeto y el conocimiento de la ley. Ahora, nosotros como seres humanos no podemos por naturaleza, porque nuestra naturaleza ha sido contaminada por el pecado, no podemos por naturaleza guardar los mandamientos de Dios. Y cuando leíamos hace un momento en Romanos que aunque está escrita la ley de Dios en la conciencia y en los corazones de las personas, aún así no podemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué de repente ya no escuchamos nuestra conciencia o ya no escuchamos a nuestro corazón que nos dice qué está bien y qué está mal? Porque dejamos de escucharlo porque ahora hacemos lo que nos conviene a nosotros y no lo que manda la ley. Hacemos lo que nos gusta a nosotros y no lo que manda la ley. Hacemos lo que nos favorece a nosotros y no lo que manda la ley. Y entonces la conciencia y el corazón del ser humano es distorsionada, es perturbada y ya no actúa en base a la conciencia o a la justicia que Dios puso en su corazón, sino ahora actúa en su propia conveniencia. Y entonces el ser humano no podría por sí solo cumplir la ley. Dice Pablo, la carne me impide cumplir la ley, pero su Hijo Jesucristo, o su Hijo, que vino en semejanza de carne, sometió la carne a la ley. Y el mismo apóstol Pablo en otro texto dice que si no fuese por la ley, nosotros no conoceríamos qué es pecado. Y entonces no sabríamos lo que es justo y lo que no, si no fuese por la ley. Si la ley no dijera, no matarás, yo no sabría que matar está mal y andaría matando. Si la ley no dijera no robarás, yo no sabría que eso está mal y andaría robando. ¿Qué es lo que le ha pasado a la conciencia de muchas personas? Porque el niño que ve que robar es bueno, que la televisión te pone que el narcotraficante es exitoso, que tiene una casota y un carrote y una mujerzota y dicen, ¡ay, ese le va muy bien! ¿Y qué es? ¿Qué profesión tiene? Es médico. No es médico. Es ingeniero. No es ingeniero. Es narcotraficante. ¿Y qué piensa el niño? Pues que a eso les va re bien. El licenciado está de taquero en la esquina. O de taxista. Mientras que el narcotraficante es el exitoso y hasta series de televisión le hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la conciencia del niño? Que en la conciencia de ese adolescente o ese niño se tergiversa la realidad y entonces cree que eso es justo. Vivir así es justo. Por eso de repente hay generaciones, ya hay rachas de generaciones que de repente todos quieren ser cantantes. Todos quieren ser youtubers. Todos quieren ser gamers. Todos quieren ser esto, todos quieren ser lo otro, porque hay una oleada que dice, esto es lo correcto. Y entonces nos brincamos lo que la conciencia nos dice y nos olvidamos incluso de la razón y el propósito de nuestra existencia por querer ser algo que pudiera aparentemente darnos una vida justa. Pero nos olvidamos de nuestro propósito. Y entonces a mí me encanta encontrar en la Biblia gente que no fue famosa, pero que cumplió su propósito. Gente que no tuvo riquezas, pero cumplió su propósito. Gente que no fue rey o reina de Israel, pero que cumplió su propósito. Profetas a los que les llaman menores, que en realidad de menores no tienen nada, pero que su ministerio no fue tan trascendente como el de otros profetas, como el de Daniel o el de Isaías o el de algún otro extraordinario profeta que
encontramos 1 o 2 capítulos en la Biblia de ese profeta, pero que cumplió su propósito. Porque el mundo trata de hacernos de creer que la justicia que el mundo presenta como justo, o que lo que el mundo presenta como justo y correcto, eso es lo que nosotros deberíamos de anhelar. Y nos olvidamos entonces de la justicia que Dios estableció para que nosotros nos fuera bien y nos fuera de maravilla. Entonces tenemos que entender que lo que Dios ha establecido como justo y como justicia, nada tiene que ver con lo que este mundo presenta como justo o como justicia. Y entonces cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de los mismos preceptos que Dios ha establecido en todo el universo y bajo las reglas bajo las cuales el universo funciona y que hacen que este universo se mueva bajo un principio que Dios ha establecido. Principio y leyes que Dios mismo respetará. ¿Principio y leyes qué? Dios mismo va a respetarlas. Y cuando viene Jesucristo y respeta esas leyes, nos hace saber a nosotros que es posible guardarlas, que es posible cumplirlas, no porque seamos capaces, sino porque viene la otra parte de este mensaje, que es la justificación, que es el hecho de hacernos justos. Y cuando Dios nos hace justos, cuando Dios nos justifica, Él hace y cumple las leyes para que nosotros podamos vivir bajo esas leyes, no contra esas leyes, no fuera de esas leyes, ni sobre esas leyes, sino bajo esas leyes. Es decir, el Señor Jesucristo dice, yo te justifico, yo te hago justo. Entonces, tú eres justo, no como en el Antiguo Testamento, por tus muchos méritos, sino te hago justo porque yo ya cumplí la ley y yo ya te justifiqué. Ahora todo lo que tú habías quebrantado te ha sido perdonado, ya no tienes esa deuda con Dios, ahora tú eres una persona que vive bajo los principios de Dios, no contra los principios de Dios, no sobre los principios de Dios, sino bajo los principios de Dios. Y entonces nosotros que hemos sido justificados y que ahora somos llamados justos delante de Dios, somos justos no porque estemos sobre la justicia de Dios, o no porque seamos más que la justicia de Dios, o más que nuestro Señor Jesucristo, que es el llamado justo entre todos los seres humanos, sino porque ahora nosotros vivimos bajo unos principios que antes no podíamos cumplir, pero que ahora, siendo llamados justos y siendo justificados, podemos hacerlo. Amén. Porque Él nos hace justos. Amén. Bien, pues vamos a orar y que el Señor nos ayude a poder vivir en esta justicia, poder experimentar esta justicia y poder poner en práctica esta justicia. Y entonces somos llamados justos, somos puestos como justos. Y algo que quiero explicar la siguiente semana acerca de la justicia es ¿por qué somos justos? Habiendo entendido qué es la justicia y habiendo entendido cómo funciona la justicia de Dios y cuál es la justicia bajo la cual nosotros nos conducimos o debemos de conducirnos, habría que ver por qué ahora el Señor nos llama justos y por qué debemos de vivir como justos, al grado de que siendo justos vivamos por fe. Y eso es más interesante todavía al ser justificados, porque cuando somos justificados y somos llamados justos, ahora vivimos por fe. No por vista, sino por fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza y pedimos, Señor, que en este momento tu palabra produzca vida en nosotros y nos llenes de tu presencia. Suplicamos por tu amor y tu misericordia y pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que esta justicia que ahora hemos aprendido de ella opere en nosotros y que nuestro corazón, que había sido grabado y sellado y marcado, escrito con las leyes y los principios de justicia de Dios, ahora estos mismos principios nos den vida y produzcan vida en nosotros para que seamos nosotros justos y vivamos en justicia y guardemos la justicia de lo que tú habías establecido en nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestras iniquidades y perdona nuestra negligencia.
Perdona la rebeldía de nuestro corazón para sacarte de nuestras vidas o para sacar de nuestro corazón tu presencia y tu palabra. Pero hoy nos rendimos a ti, Señor, convencidos de que tú eres justo y no hay justo en la tierra, pero tú nos haces justos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor nos ayuden y nos sostengan. Te damos la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.